Bienvenidos a todos. Buenas tardes aquí, hora española. Buenos días a todos los compañeros que estáis en países sudamericanos. Muchas gracias por asistir. Antes de empezar a ver esta sesión magistral que tendrá como contenido, pues explicar de una manera sencilla cuál es el rol de un director de proyectos, pues lo primero agradecer al Instituto Europeo de Posgrado la posibilidad y la oportunidad que me ha dado de realizar esta masterclass, lo cual me parece muy interesante para tratar un tema de la importancia del director de proyectos. Luego agradeceros a todos vosotros también la asistencia. Veo que somos 50 y pico y creciendo, ¿no? Desde todos los sitios, desde México, desde Colombia, desde Chile, Estados Unidos, Australia, españoles también hay, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, por último lugar, lo menos importante, dejadme un minuto simplemente para presentarme yo. Mi nombre es Isaac Olaya. Soy profesor asociado al Departamento de Proyectos y Emprendimiento del Instituto Europeo de Posgrado. Estoy impartiendo, tutorizando ciertos módulos del máster de gestión de proyectos y también, sobre todo, pues especializado en gestión de riesgos, ¿no? Estamos haciendo un curso específico de gestión de riesgos y, bueno, pues colaboro activamente con el instituto. Vamos a comenzar con el tema en cuestión. Tenemos 40 minutos para hacer la presentación y luego 20 minutos de preguntas. Por lo tanto, he preparado una presentación bastante amplia y sí que me gustaría que me permitierais, antes de empezar a hablar del rol del director del proyecto, vamos a hacer una pequeña introducción. Hay que poner el rol del director dentro del entorno del que forma parte, ¿no? Esto es ineludible. Siempre toda organización tiene un entorno interno y externo y sus directores de proyectos pues suelen tener unos roles distintos. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer una pequeña introducción. Empezamos con lo siguiente. Fijaros esta diapositiva, lo contundente que es. Y es que según recientes estadísticas, hasta el 75 o más del 75% de los proyectos fracasan. ¿Qué significa que un proyecto fracase? Significa que no termina en tiempo, no termina dentro del presupuesto establecido y no se cumple con el trabajo también planificado. Y por lo tanto se incurren en grandes retrasos en un proyecto, se incurren en sobrecostes y al final pues terminamos haciendo mucho más trabajo del originalmente planificado. Toda organización debe cumplir unos objetivos estratégicos. Tiene un plan estratégico que básicamente consiste en determinar los objetivos a corto, medio y largo plazo de una organización y se confirman o se proporcionan recursos para conseguirlos, pero los objetivos estratégicos o la estrategia de una organización se consigue a través de proyectos, de multitud de proyectos. Pero por definición, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, siguiendo la definición, como veis aquí abajo, ofrecida por el PMI, por el PMBOK, el libro de conocimiento de la gestión de proyectos, es un esfuerzo temporal que está encaminado a conseguir un producto, un servicio o un resultado único. Esto es un proyecto, ¿no? Todas las organizaciones, o la mayor parte de ellas, pues gestionan sus esfuerzos a través de proyectos o de operaciones, pero pues hablamos de proyectos. En este concepto hay tres elementos que quería señalaros. Precisamente estos tres elementos es lo que cualifica a todo proyecto. Es un esfuerzo. Tendremos que ver por parte de quién. Es temporal. Todo proyecto tiene un inicio y un final definidos. Y genera siempre algo único, o un producto, o un resultado, o un servicio único. Esos son los tres elementos que cualifican a todo proyecto. Esfuerzo, temporalidad, singularidad. Pero un esfuerzo por parte de quién. Es aquí el punto que más me interesa. Por el equipo del proyecto. Por el equipo del proyecto. ¿Y quién forma parte de un equipo de proyectos? Pues podemos ver lo siguiente. Un equipo de proyectos, el término de equipo de proyecto, es un término bastante amplio. Es un término muy amplio que engloba a una serie de personas. ¿Y esa serie de personas quiénes son? Pues veis aquí, siempre lo más alto de la pirámide, por así decirlo, tenemos al director del proyecto, que es precisamente donde nos vamos a centrar, ¿no? En esta figura, en este rol. Por debajo del director suele haber un grupo que se denomina equipo de dirección de proyectos. Y por debajo de ambos está el resto de miembros del equipo
que pueden estar pues, dedicados a tiempo total, al 100%, pueden estar dedicados a tiempo parcial dentro de un proyecto. Y todos, en su conjunto, se conocen como equipo de proyectos. Por lo tanto, al hablar de un esfuerzo, hay que tener claro que es un esfuerzo llevado a cabo por personas que más o menos siguen esta cierta jerarquía. Donde nos vamos a centrar hoy es en esta figura, en este rol del director del proyecto. El director y estos miembros del equipo de dirección son los encargados de determinar cómo se gestiona un proyecto, ¿no? Vamos a centrarnos en esta figura. Ahora bien, vamos a dar un paso más. Estamos haciendo una pequeña presentación, una pequeña introducción pues para poner en contexto el rol de director, ¿no? Ya sabemos lo que es un proyecto, pero ¿qué es la gestión de proyectos? Hoy día, pues todo el mundo, o la gran parte de las personas pues, en organizaciones suele trabajar en proyectos. Muchos son directores de proyectos. Muchos dicen que se dedican a la gestión de proyectos, pero todos sabemos realmente lo que hace un director, todos sabemos realmente lo que supone la gestión de proyectos. Probablemente no, ¿verdad? Pues, ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir los objetivos con éxito. Fijaros, aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas. Eso es la gestión de proyectos. Y esto que conocemos como conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas es lo que internacionalmente, de una forma pues, bastante aceptada, se conoce como buenas prácticas en dirección de proyectos. Habréis escuchado en multitud de ocasiones cuando se habla de, bueno, mi organización sigue las buenas prácticas en dirección de proyectos o estamos aplicando las buenas prácticas, pues básicamente significa esto. Aplicar conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas que son reconocidas. Ahora bien, si lo que queremos es aumentar las probabilidades de éxito, esta gestión de proyectos debe realizarse por un perfil que es especializado, que es el director de proyectos. ¿Qué quiere decir? Que el director de proyectos es un perfil muy cualificado, muy especializado, muy concreto, muy definido. Debe cumplir con unas características y con unos requisitos fundamentales, que son los que vamos a ver luego, ¿no? Por lo tanto, igual que no permitirías que te operara alguien que estuviera estudiando quinto de medicina, evidentemente no deberías dejar que tus proyectos los gestionaran personas que no estén cualificadas para gestionar proyectos adecuadamente. Un director de proyectos, como veis aquí en el epígrafe, es un perfil especializado. Eso es lo primero que hay que tener en la cabeza. Es un perfil tan especializado como cualquier otro. Ahora bien, una particularidad es que más que un experto técnico, es un experto en gestión. Hay una gran diferencia. Un proyecto es un esfuerzo global, es un esfuerzo muy amplio, muy grande, muy difícil de gestionar como una única unidad. La parte técnica de un proyecto es solamente una parte del proyecto. Hay mucho otro trabajo que hay que hacer y el enfoque que hay que dar es un enfoque global. Por lo tanto, pues las buenas prácticas internacionalmente aceptadas, sobre todo en el entorno del PMI, lo que dice es que no debe ser un experto técnico, pero sí un experto de gestión. Eso es lo primero, es una importante puntualización. El director del proyecto es un vínculo entre la organización y el equipo del proyecto. ¿Quién nombra a un director de proyectos? ¿Quién dice que yo, por ejemplo, Isaac Olaya, es el director de proyectos para un proyecto determinado? Lo dice la organización. Y acordaros que todo proyecto tiene que cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. Por lo tanto, el director es una especie de vínculo, aquí lo veis como una cadena, ¿no?, que transmite, y sirve de vínculo entre lo que significa la estrategia de la organización y esa gestión de interesados como la alta directiva, etcétera, etcétera, pero también tiene que hacer el vínculo con el equipo, ¿no? Tiene que ser capaz de trasladar la estrategia al equipo. Y por último, estamos hablando de, por supuesto, lo que hace especializado el perfil de director es que debe contar con un conocimiento, con un rendimiento y con unas habilidades interpersonales específicas. Y es ahora donde vamos a entrar a explicar un poco esta posición o este rol del director del proyecto. Cuando se habla del director del proyecto, se habla de
lo que se conoce como las 5 áreas de experiencia de la dirección o las 5 áreas de pericia. Esas 5 áreas de experiencia son las siguientes. Fijaros, un director de proyectos debe tener conocimientos en dirección de proyectos. Esto parece lógico, ¿no? Pero bueno, cuanto más conocimiento tenga, mucho mejor, ¿eh? Y esto vamos a ver ahora en qué consiste. Un director debe tener conocimientos de normas y regulaciones del área de aplicación en el que desarrolla sus proyectos. ¿Qué significa el área de aplicación? Significa, por ejemplo, el sector industrial en el que está trabajando. No es lo mismo gestionar un proyecto en el ámbito de construcción que en el ámbito de telecomunicaciones, que en el ámbito de energías renovables, que en el ámbito de logística y distribución. Es decir, uno como director tiene que conocer normas y regulaciones del área de aplicación concreta en el que suele trabajar. Debe tener una comprensión del entorno interno y externo del proyecto. Un proyecto no es una isla, un proyecto no se desarrolla sin tener en cuenta otras cuestiones. No, un proyecto se desarrolla dentro de una organización. Y una organización que tiene unas políticas, unos procesos y una forma de trabajar. Y por lo tanto hay que adaptarse y hay que conocer ese entorno interno, pero también hay que conocer el entorno externo en el cual se va a desarrollar un proyecto. No es lo mismo gestionar un proyecto dentro de un país, siempre del mismo país, por ejemplo, que desarrollar un proyecto por primera vez fuera de tu ámbito geográfico en el que te encuentras cómodo, ¿no? No es lo mismo, no es la misma dificultad, no es la misma incertidumbre. Por lo tanto, un director tiene que saber que su proyecto forma parte de un entorno dentro de la organización, pero que debe tener cuidado y debe prestar especial atención también a aquellos aspectos externos. Debe tener conocimientos y habilidades de dirección general. Estas habilidades de dirección general son más elevadas que las propias de dirección de proyectos. No se pueden exigir a un director. Ahora bien, si las tiene, mucho mejor. Es un plus, es algo más. Por lo tanto, como vamos a ver a continuación, cuáles son estas habilidades o estos conocimientos que podrían ayudar a un director de proyectos. Y por último, y por ello no menos importante, lo que son las habilidades interpersonales, también conocidas como las soft skills o las habilidades blandas, y que en muchas ocasiones son tan importantes o más como cualquiera de los otros aspectos, ¿no? No quiero entrar en detalle, pero como luego veremos, estamos hablando de, por ejemplo, habilidad de comunicación, de liderazgo, de motivación, de resolución de conflictos, de toma de decisiones, de gestión de la multiculturalidad. Todas estas habilidades, en muchas ocasiones, como digo, no hay que olvidar que un proyecto lo desarrollan personas, pues son mucho más importantes que todo lo anterior, ¿eh? Por eso digo que viene aquí lo último, pero no significa que sea lo menos importante, ni mucho menos. Vamos a ver ahora a continuación, nos vamos a parar en detenimiento en cada una de estos aspectos, ¿no? Como os he dicho, son 5 áreas de experiencia. Como veis aquí, pues he querido poner algún dibujo divertido diciendo, pues tranquilos, ¿no? Que soy el director de proyectos y tengo todas estas habilidades y por lo tanto todo el mundo en calma, todo el mundo tranquilo, que está todo controlado, ¿no? Básicamente es la idea. Bueno, vamos a entrar a hablar poquito a poco de cada una de estas áreas de experiencia. En primer lugar, habíamos dicho que el director debe tener conocimientos en dirección de proyectos. Evidentemente parece algo evidente. Hombre, soy director de proyectos, tengo que tener conocimientos en dirección de proyectos. Pues no suele ir asociado, ¿eh? Hay muchas personas que dirigen proyectos en base a su experiencia, en base a, por ejemplo, a cómo ha gestionado proyectos en otras organizaciones, en base a costumbres, en base a incluso a malos hábitos que uno ha adquirido a lo largo del tiempo en determinadas organizaciones. Y por lo tanto, esta especialidad, este rol tan específico, dice que el director debe conocer o debe tener conocimientos en gestión. Por ejemplo, podríamos responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de mi proyecto? Un director de proyectos tiene que saber perfectamente dividir su proyecto en etapas o en fases más pequeñas. Tiene que saber perfectamente qué se genera en cada una de las fases. Tiene que saber perfectamente cuáles son los pasos para conseguirlo. Esto es fundamental, ¿no? Y cada uno en su entorno de negocio o en su ámbito industrial tiene que saber perfectamente cuáles son las fases en las que se divide su proyecto. Por ejemplo, ¿qué procesos directivos necesitamos utilizar?
Los que estudiéis el máster de dirección de proyectos, incluso otros másteres, sabréis que, bueno, que este enfoque del PMI ofrece lo que se llaman procesos directivos. Desde el inicio hasta el cierre de un proyecto, lo que nos dice es pues, cuál es la secuencia adecuada, qué procesos hay que utilizar y cuáles no. Y por lo tanto, si yo conozco cuáles son estos 47 procesos, evidentemente tengo un conocimiento muy elevado. Luego tendré que saber qué tengo que utilizar para mi proyecto y qué no tengo que utilizar, o qué procesos son útiles o qué procesos no son útiles. ¿Por qué? Porque, como dice la siguiente pregunta, ¿qué enfoque de gestión voy a implementar? ¿Todos los proyectos son igual o necesitan una gestión igual? ¿Todos necesitan un mismo enfoque? Seguro que decís que no. Evidentemente no. ¿De qué depende el enfoque de gestión de un proyecto? Fijaros, depende de la complejidad del proyecto. ¿Es lo mismo gestionar un proyecto complejo que un proyecto sencillo que estamos acostumbrados a trabajar habitualmente? No. ¿Es lo mismo, por ejemplo, la prioridad de un proyecto? Probablemente no. Es decir, habrá un proyecto en la organización que sea muy prioritario y tenga todo el apoyo de la alta dirección, lo cual significa que el enfoque de gestión tiene que ser muy detallado. Y habrá proyectos muy del día a día, más pequeños, no tan prioritarios y que por lo tanto pues no van a tener ese apoyo de la alta dirección y que por lo tanto no necesitan un enfoque tan definido. Un proyecto con un presupuesto muy elevado no es lo mismo que un proyecto con un presupuesto muy pequeño. El enfoque de gestión necesita que uno sea detallado y otro no. Un proyecto con un plazo muy elevado es un proyecto que necesita un enfoque de gestión muy definido. Un proyecto con un alcance muy complejo y muy grande es un proyecto que necesita un enfoque muy detallado y muy definido. Por lo tanto, es importante determinar claramente cuál es el enfoque de gestión que voy a implementar en mi proyecto en particular. En otro proyecto utilizaremos otros, dependiendo de todos estos factores, pero es importante saber qué resulta de utilidad y qué no resulta de utilidad. Por ejemplo, ¿el proyecto se ajusta a la estrategia de la organización? Para eso tenemos que conocer la estrategia de la organización y tenemos que saber cómo alinear el proyecto con los objetivos estratégicos y cómo alinear el proyecto con los procesos de la organización. ¿Qué herramientas podemos utilizar que ayuden a mejorar la planificación? Estos procesos directivos tienen siempre la misma estructura. Tienen unas entradas, tienen unas herramientas y tienen unas salidas. Entonces, lo que ofrecen las buenas prácticas es una cantidad de herramientas enorme. ¿Herramientas para qué? Herramientas para mejorar la precisión de mis estimaciones, herramientas para mejorar la planificación, herramientas para mejorar o anticipar problemas, herramientas para todo. Y fijaros, yo os pongo un ejemplo. Si yo os dijera, ¿cuántas herramientas utilizas para identificar riesgos en tus proyectos? Pues me puedes decir, pues utilizo una o dos herramientas. ¿Y qué número de riesgos puedes identificar con dos herramientas? Pues un número limitado. Ahora, el PMI ofrece 8 herramientas para identificar riesgos. ¿Cómo podría identificar más riesgos? ¿Con 8 herramientas o con 2? Probablemente con 8. Pero podemos identificar muchas más herramientas para riesgos, por ejemplo. Y así para todo, para estimar la duración de las actividades, para estimar el coste de las actividades, para identificar interesados, para todo. ¿Eso qué significa? Que a mayor número de herramientas, a mayor conocimiento, mejor precisión de las estimaciones, mejor precisión de la planificación, planes más realistas, más creíbles, más fiables, planes en los que todo el mundo cree. ¿Por qué? Porque piensan que son estimaciones fiables, hechas con herramientas fiables. Por lo tanto, conocer los procesos, conocer las herramientas. Esto significa tener conocimiento en gestión de proyectos. En segundo lugar, habíamos hablado de que debe tener conocimientos de normas y regulaciones. Evidentemente, hoy día, por lo menos en el ámbito que yo conozco más en el ámbito español, pues cualquier sector industrial tiene un exceso de norma, un exceso de regulación, un exceso de decreto, de reglamento. Y esto en el fondo hace que antes de empezar cualquier proyecto uno deba tener muy claro si hay alguna norma o alguna regulación que pueda impactar en mi proyecto o que me condiciona la forma de trabajar de mi proyecto. Por lo tanto, aunque el director del proyecto no tiene por qué ser un experto técnico, pero sí de gestión, resulta imprescindible que un director de proyecto se pregunte lo siguiente: ¿qué regulaciones nacionales pueden impactar en nuestro proyecto?
¿Hay alguna regulación técnica que me diga que el trabajo lo tengo que hacer de una forma? ¿Hay alguna regulación de una administración pública que me dice que tengo que pedir una serie de autorizaciones o que el trabajo lo tengo que hacer en un orden determinado? ¿Hay alguna norma internacional, alguna directiva internacional que me condiciona parte del trabajo de mi proyecto? ¿Existe o no existe? Por ejemplo, ¿el proyecto está sujeto a alguna restricción impuesta por una norma o regulación? Podría ser. Evidentemente, pues si pongo un ejemplo muy sencillo, pues imaginaros, si yo quiero hacer un edificio para oficinas, quiero hacer un edificio de oficinas, pues a lo mejor aquí en Madrid hay una norma o una regulación urbanística que me dice que no puedo hacer más de 20 alturas, que tengo que hacer un frontal, una fachada de 20 metros, que tengo que hacer un fondo de otros 20 metros. ¿Y eso qué hace? Eso me limita mi proyecto. Eso condiciona mi proyecto. Eso significa que hay una norma que me dice, no, es que el trabajo lo tienes que hacer así, así y con unas características determinadas. Por lo tanto, resulta fundamental conocer las normas y regulaciones que puedan aplicar a tu proyecto y que sobre todo lo puedan impactar. En tercer lugar, estamos hablando de comprensión del entorno interno y externo. Como decía, un proyecto no se desarrolla de forma autónoma, un proyecto se desarrolla dentro de una organización y normalmente afecta de una forma externa a la organización. Por lo tanto, el director en un proyecto no puede dirigir un proyecto como mejor quiera, o en base a su experiencia, o en base a cómo ha trabajado en otras organizaciones anteriormente. No, el director del proyecto tiene que trabajar y tiene que gestionar de acuerdo a la política de la organización. Por lo tanto, un director de proyectos tiene que saber cuál es la política de la organización. ¿Qué procesos y procedimientos puedo utilizar para mi proyecto? Es decir, si quiero gestionar el coste, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿En qué formatos? ¿Qué tipo de documentos tengo que realizar? ¿Cuál es el organigrama de mi organización? Yo tengo que saber si mi organización es funcional, es matricial, es proyectizada, si está dividida por departamentos funcionales, quiénes son esos directores funcionales, si hay otros subdepartamentos o unidades a más bajo nivel. Lo que tengo que conocer es un poco cómo funciona internamente mi organización. ¿A quién le tengo que solicitar los recursos? Cuando el proyecto se inicia y yo puedo solicitar recursos, tengo esa capacidad, tanto recursos humanos como recursos materiales, ¿a quién se los pido? Siempre habrá un responsable de los recursos, o un departamento de recursos humanos, o el director de un departamento, que es el que me va a aprobar la participación de alguien. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo funciona esto en mi organización. Pero tan importante como esto es conocer cuál es el entorno externo. Fijaros, ¿cómo es el entorno político y sociocultural donde se va a desarrollar el proyecto? Porque un proyecto lo podemos hacer desde una oficina desarrollando un sistema de software. Pero, ¿y un proyecto internacional que se va a desarrollar en distintos países y que hay que gestionar equipos multiculturales? ¿Eso cómo lo haces? O cómo, con ambientes de trabajo distintos, con culturas distintas, con costumbres distintas, con usos horarios distintos, con regulaciones sobre el trabajo laborales distintas, condiciones distintas, es decir, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo hago? Incluso, ¿cómo es el entorno físico? Para determinados proyectos es importante saber el propio entorno físico. ¿Va a haber dificultad para acceder con camiones de carga pesada para dejar allí unos aerogeneradores, por ejemplo? ¿Hay caminos asfaltados para que camiones pesados pues lleven cierta mercancía por aquí? ¿Hay desastres naturales habitualmente? Si yo quiero hacer algo, desarrollar algún tipo de proyecto grande, voy a verme impactado como consecuencia de desastres naturales que afectan al entorno físico. ¿El proyecto se desarrolla en un ambiente internacional? Cambia mucho la gestión de proyectos. No es lo mismo gestionar un proyecto cuando uno se siente cómodo siempre en su ubicación geográfica habitual, en su edificio, en su sitio, que tener que desarrollar un proyecto en un ambiente internacional con personas de distintas nacionalidades, con idiomas distintos, con culturas distintas, con formas de trabajar distintas. Es decir, todo esto ofrece una dificultad añadida. Por lo tanto, el director debe conocer que esto puede afectar a su proyecto. Conocimientos de dirección general.
Como habíamos dicho, este tipo de conocimientos y habilidades son superiores, por así decirlo, a las propias de un director, pero desde luego nunca le molestan, por así decirlo. Cuanto más conocimiento tenga de cuestiones que surgen alrededor de un proyecto, pues mucho mejor. ¿A qué hacemos referencia? Pues fijaros, no tiene por qué ser un experto legal, pero evidentemente debe tener conocimientos legales. Por ejemplo, debe conocer y debe saber interpretar pues, las cláusulas y condiciones de los contratos en los que participa, ¿no? A lo mejor no firma en los contratos, a lo mejor la negociación la lleva el departamento de compras o el departamento legal, vale, eso es perfecto. Ahora bien, él debe saber interpretar las cláusulas y condiciones que le pueden afectar a su contrato, a su proyecto también. Debe conocer convenios laborales aplicables. Como os había dicho, pues en ocasiones gran parte del trabajo lo vamos a realizar desde la oficina y estamos todos muy tranquilos. Pero ¿y qué ocurre cuando parte del trabajo se va a realizar en ambientes inseguros, insalubres, peligrosos? Habrá que saber que hay algún convenio laboral o alguna regla de seguridad y salud que haya que aplicar. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, parte del trabajo del proyecto se va a realizar fuera de un país? Imaginaros, yo estoy en España y parte de mi equipo se tiene que desplazar habitualmente a otro país extranjero. Pues a lo mejor tiene que saber que parte de ese equipo debe tener una condición de expatriado o de desplazado a efectos fiscales también. Es decir, ese conocimiento legal lo debe tener. Ya digo, no debe ser un experto legal, pero hombre, lo mínimo debe conocerlo. Exactamente igual con los conocimientos fiscales. Pues no tiene que ser un experto fiscal, ni mucho menos, ni tener conocimientos económicos, pero debe saber interpretar un balance, debe conocer los principios contables. En el fondo le pueden impactar en su proyecto, por lo tanto debe tenerlos en cuenta también. Estamos hablando de conocimientos de estrategia, ¿no? Todo esto hace que el director del proyecto tenga un conocimiento añadido, un conocimiento adicional que le va a dar pues muchísima más capacidad, muchísimo más conocimiento. Y por último, y como digo, no menos importante, lo que se conocen como las habilidades interpersonales. Vuelvo a repetir, es muy importante toda la parte de gestión de un proyecto, de cómo gestionar el tiempo, o el coste, o la calidad, o los riesgos, o las adquisiciones, pero no hay que olvidar que todo ese esfuerzo lo llevan a cabo personas. Y en la medida en la que el director pueda utilizar habilidades interpersonales que le ayuden a que esas personas estén más motivadas, con un liderazgo efectivo, con una comunicación efectiva, pues el rendimiento será más elevado de lo habitual o de lo que conocemos, ¿no? Por lo tanto, un director debe tener habilidades de liderazgo, debe liderar, debe ser esa persona de referencia dentro de un grupo, debe trabajar en equipo, fuera jerarquías, ¿no? Aunque el director siempre tiene ese nivel de responsabilidad superior, hay que fomentar la cultura en equipo, hay que fomentar el trabajo en equipo, tiene que motivar. Imagino que todos los que estáis aquí, ya casi llevamos 200 personas. De nuevo, pues mando un saludo a todos los compañeros que estáis, mira, desde Costa Rica, Uruguay, como digo, pues impresionante, ¿no? De todos los países que estáis aquí, os doy las gracias de nuevo. Eh, Imagino que todos habéis trabajado en alguna ocasión motivados y también desmotivados. ¿Cuál es la diferencia de rendimiento? Abismal, ¿no? Podríamos decir. Por lo tanto, qué importante es que los miembros del equipo estén motivados, ¿verdad? Pues eso es una habilidad que debe tener el director del proyecto. Debe comunicar, habilidad de comunicación. Debe ser una persona, como digo, que tenga influencia, que sea capaz de influenciar las acciones y las decisiones de los miembros del equipo. Debe tomar decisiones y de forma rápida, habitualmente. El ambiente de presión en el que se desenvuelven los proyectos hace que el director deba tener o tomar decisiones rápidas. Debe tener habilidades de negociación. Debe negociar los recursos, debe negociar incluso con los miembros de su equipo, con diferentes interesados. Debe generar confianza dentro del grupo. Tiene que ser capaz de gestionar los conflictos de una manera pues, proactiva, en el que pues, todos tengamos un nivel de satisfacción similar. Es el que proporciona una guía al proyecto. Es el que proporciona, pues mira, he querido poner aquí, aunque sea de una forma curiosa y simpática, esta fotografía, en la cual pues sale el pez rojo y el resto le sigue, ¿no? Esto es un director, debe generar confianza y debe proporcionar guía a todos los demás.
Debe escuchar activamente. Yo creo que es importantísimo. Yo creo que el director debe ser capaz de comunicar con los miembros del equipo y de escuchar lo que le pasa y tener esa empatía con los miembros de su equipo, ¿no? Puede haber personas que estén pasando un mal momento, que tengan un rendimiento malo por cuestiones personales. Un director debe saber escuchar también, hombre. Y por supuesto, debe gestionar adecuadamente la multiculturalidad. Fijaros, hasta hace no demasiado tiempo, que un proyecto se desarrollara en un ambiente internacional, con personas de distintas culturas, costumbres e idiomas, se veía como una amenaza, como un problema, como un riesgo para un proyecto. Sin embargo, hoy día se ve como todo lo contrario, como una oportunidad que hay que explotar. El director debería estar encantado de que su equipo esté formado por miembros de distintos países, con distintas culturas, porque eso supone juntar, aunar experiencias muy diversas, muy buenas, y eso en el fondo lo que puede hacer es una gran oportunidad para un proyecto. ¿eh? Yo creo que eso es fundamental. Fijaros, si yo os hiciera una pregunta rápida en base a vuestra experiencia, a vuestro conocimiento, ¿cuál pensáis que es la habilidad más valorada en un director? ¿Cuál pensáis de todas estas habilidades que os acabo de decir? ¿Cuál pensáis que es la más importante para vosotros? Escribidme, hay algunas respuestas. Comunicación, liderar, escuchar, motivar, liderar, comunicación, confianza, comunicación, trabajo en equipo, comunicación. Todos, claro, así no fallas, todos. Muy bien. Liderar, motivar, trabajo en equipo. La verdad es que yo creo que no se puede decir que una tiene un peso más que las otras. Yo creo que en el fondo, como algunos habéis dicho, es que todo debe unir ahí como un puzzle que debe tener un poco y todo es importante, ¿no? Pero fijaros, con esto no quiero decir que yo tenga razón con lo que voy a contar. Hay muchos autores que a la hora de desarrollar manuales de gestión de proyectos, pues hablan de la gran importancia que tiene la comunicación. Incluso se estima que hasta el 90% del tiempo de un director lo emplea en comunicación y que por lo tanto la habilidad más valorada es la de comunicación. Y en el fondo la comunicación habla de motivar, ¿no? Cuando yo hablo con un miembro del equipo y le digo, venga, que joder, que yo confío en ti, que tú tienes la capacidad, te voy a dar esta responsabilidad para que lo hagas, ¿qué está haciendo? Está motivando, está liderando, está creando equipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la comunicación es fundamental. No solamente comunicar de manera adecuada, sino también de ser capaz de identificar cuál es el tipo de comunicación adecuada con cada interlocutor. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un cliente que no tiene conocimientos técnicos, no puedes ser tan pedante como para hablarle constantemente de una forma técnica. ¿Por qué? Porque se va a sentir completamente desplazado y eso va a generar un problema de comunicación. Por tanto, no solamente comunicar adecuadamente para liderar, para motivar, para influenciar, para generar confianza, sino cuidado, qué tipo de comunicación debo utilizar en cada ambiente y con cada interlocutor, ¿no? Bien, pues como veis, en el fondo, pues un poquito de todas es lo que hace que el director tenga ese gran conocimiento o esa gran habilidad, ¿verdad? En el fondo, un proyecto es un esfuerzo muy amplio, como veis, y el director del proyecto, ¿qué responsabilidad tiene? Pues tiene una responsabilidad de planificar adecuadamente un proyecto, tiene una responsabilidad de controlar el proyecto. Cuando estamos hablando de planificar, y habíamos comentado antes que va mucho más allá de la parte puramente técnica. Tengo que planificar el alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, identificar actividades, definir actividades, estimar el coste de actividades, desarrollar un cronograma, estimar el coste de la actividad, desarrollar un presupuesto, planificar la calidad, planificar los recursos. Es decir, es tan amplio que el director del proyecto debe tener mucho conocimiento para definir correctamente todas estas cuestiones, ¿eh? Y por lo tanto también debe controlar. Yo he planificado el proyecto de una forma, pero lo realmente importante es si luego el trabajo realmente se está haciendo según lo planificado. Por eso es muy importante el esfuerzo de control. ¿Qué significa? Pues que debe controlar el rendimiento real con el rendimiento planificado. Por lo tanto, todo esto sería una responsabilidad del director, por así decirlo, o todo esto sería el ámbito de actuación. ¿Qué significa esto en cuanto a responsabilidades? Pues fijaros, os he puesto aquí cogiendo un poquito de algún libro, un poquito de otro libro,
Y he intentado pues, incluir aquí las responsabilidades principales de un director. Y decíamos, no necesita ser un experto técnico, ¿no? Hombre, si tiene conocimientos técnicos, pues mejor. Ayuda a redactar un acta de constitución. Un acta de constitución es el documento que da inicio formal a un proyecto, ¿no? Debe influir en el equipo del proyecto. Debe promover la buena comunicación dentro de un proyecto. Debe crear una cultura de trabajo en equipo. El rendimiento de un grupo es mucho mayor que la suma del rendimiento de las partes. Debemos generar cultura de equipo. Debe seleccionar los procesos adecuados. Un proyecto requerirá un enfoque muy definido, otro proyecto requerirá un enfoque más general. Por lo tanto, debo ser capaz, bajo mi experiencia, de saber qué nivel de definición necesita cada proyecto. Identifica las restricciones. Todo proyecto está sujeto a restricciones, ¿no? Alcance, tiempo, coste, recursos. Debe saber qué es lo que limita a su proyecto. Dirige y gestiona la planificación. Identifica dependencias entre actividades. Desarrolla un cronograma realista. Cuidado, quiero hacer hincapié en este término, realista. No un cronograma cualquiera, no. Un cronograma definido, detallado, fiable, en el que todo el mundo crea. Eso significa aplicar herramientas que puedan mejorar la precisión de las estimaciones. Por lo tanto, no es tan sencillo. Hay que generar un cronograma realista. Identifica y cumple niveles de calidad. Todo proyecto debe tener un control de cambios. Esto es fundamental. Pues tiene que planificar y debe pues, desarrollar ese proceso de gestión de cambios. Puede realizar solicitudes de cambio en cualquier momento. Aprueba o rechaza cambios. Bueno, fijaros, por no decir todas. Me parece esta muy importante. Debe saber decir no si fuera necesario. ¿Qué es importante? Qué importante es saber decir no en algún momento. En muchas ocasiones no queda más remedio que hacer lo que te dicen porque dentro de una organización jerárquicamente pues alguien por encima de ti te dice que hay que hacer cierto trabajo de una manera determinada, pero yo creo que debería ser muy importante que en un momento determinado el director dijera, esto no se puede hacer. No se puede aumentar el alcance si no aumenta el tiempo o no aumenta el coste. O esto no es realista. No podemos ofrecer al cliente un producto en un tiempo y con una calidad con ese presupuesto o en un tiempo determinado tan corto. Es decir, en algún momento deberíamos ser capaces de decir no. Y eso está muy relacionado con el código de ética y de responsabilidad profesional que todos tenemos, ¿no? Es decir, decir que no. Luego, si una decisión de la organización te obliga, por así decirlo, no nos quedará más remedio que hacerlo. Pero cuidado, uno debe ser firme y tiene que saber lo que cuesta hacer las cosas, tiene que saber el tiempo que lleva hacer las cosas y que normalmente con menos recursos no es posible hacer las cosas en un determinado tiempo y con una determinada calidad. Y por supuesto, lo que cualifica a un director es su proactividad. La proactividad significa anticiparse. La reactividad significa cuando algo va mal tomar una decisión, pero cuando algo ya ha salido mal. Ser proactivo significa identificar riesgos de manera previa. Significa reducir la incertidumbre desde el principio. Significa anticipar problemas. Significa planificar respuestas en el caso de que ocurra algo. Significa siempre anticiparse. Significa siempre dejar esa forma de gestión o abandonar esa forma de gestión basada en apagar fuegos, ¿no? Constantemente, que la conoceréis. No hacemos nada. Vamos a planificar. No hay tiempo para planificar. Vamos a hacer una estimación. No hay tiempo para estimar. Pero ¿qué ocurre si pasa algo en el proyecto? ¿Qué ocurre si algo impacta? Bueno, ya veremos qué ocurre. Bueno, pues el ya veremos qué ocurre es un tipo de gestión totalmente reactivo. Debemos abandonar este tipo de gestión, debemos ir a la gestión proactiva. Saber que un proyecto es muy largo, que hay muchos factores que pueden impactar y que yo necesito una planificación lo mejor posible. Ahora bien, hay que saber que, hablando en términos generales, pues el nivel de autoridad, la capacidad de tomar decisiones y la disponibilidad sobre los recursos, pues no siempre es la misma en un director. No podemos establecer un decálogo de responsabilidades que siempre sea así en todos los proyectos y en todas las organizaciones. Esto depende mucho del tipo de organización, de la estructura, si es una funcional, si es una proyectizada, si es una funcional o matricial, perdón. Por lo tanto,
hay que huir de esas definiciones generales todo depende del tipo de organización y depende de la autoridad que te otorgue, ni más ni menos. Y en el fondo, como conclusión, podríamos decir lo siguiente, que el director del proyecto, como un perfil, un rol muy determinado, muy cualificado, muy concreto, aplica las buenas prácticas en gestión de proyectos que conoce y aplica, y con ello aumenta la probabilidad de éxito del proyecto. Por eso es tan importante la figura, el rol específico de director de proyectos, ¿no? Porque es el nexo entre la organización y el éxito de un proyecto. Es el que conoce internamente a la organización, es el que mejor conoce el entorno externo en el que se desarrolla el proyecto, es el que mejor conoce al equipo del proyecto, es el que tiene que motivar a los miembros del equipo y es el que puede hacer que el proyecto tenga mayor probabilidad de éxito. Y pues podemos abrir un debate. Vamos a contestar algunas preguntas de algunos compañeros que ya han puesto aquí. Las vamos a responder por estricto orden de llegada, por así decirlo. Y vamos a ver si en este tiempo que hay podemos responder al mayor número. He visto de todas formas aquí en el chat de la izquierda por muchos comentarios muy interesantes, ¿no? de vuestra experiencia, de cuestiones que habéis apuntado sobre todo lo que hemos hablado y bueno, pues todo bastante interesante, lo que habéis puesto. La primera pregunta que tengo es de Héctor Torres. Muchas gracias, Héctor, por tu pregunta. Y dice que, pero como ser un buen líder si también se tiene la responsabilidad de los resultados. Es decir, ¿cómo hacer para que tu gente aprecie la ayuda que le das cuando ellos trabajan fuera y tú los apoyas con el interior de la organización? La verdad es que no quiero entrar en demasiado detalle, pero hay una teoría de la motivación y hay una teoría sobre el liderazgo de equipos que se llama el doble objetivo del liderazgo. El doble objetivo del liderazgo fue una teoría pues, desarrollada por dos autores. Lo voy a poner aquí. Lo veis ahí en el chat. Son dos autores que se llaman Blake y Moulton y desarrollaron una teoría que se llama el doble objetivo del liderazgo. Y lo que decía era muy importante porque decía que el director de proyectos como líder se tiene que preocupar por las personas, pero como gestor se tiene que preocupar por los resultados. Y yo creo que el equilibrio de esos dos factores es muy complicado, pero es lo fundamental. Y estos autores lo que hacían era una matriz y decía que dependiendo de cuál fuera el interés por las personas y por los resultados de un director, su estilo de liderazgo era uno u otro completamente distinto. Por tanto, sí, es muy difícil el equilibrio entre lo que significa la presión por obtener resultados y por el mismo lado el interés en las personas, el interés en los miembros de tu equipo y de que tenga un rendimiento adecuado. Pregunta Maru, Isaac, ¿cuál es la mayor cualidad? Todo lo que nos compartes es muy válido y se puede lograr siempre y cuando se haya realizado una buena planeación del proyecto. Yo, como decía, cualidad para un director, yo no puedo decir una sobre el resto, ¿no? Yo creo que es una cualidad, yo creo que debe ser una conjunción del máximo posible. Pero sí que valoro mucho y creo que le doy mucha importancia cada vez que yo también me formo y me intereso por estos temas. Creo que la comunicación es fundamental. Creo que la comunicación con los miembros de tu equipo, con el cliente, con el patrocinador, es decir, me parece que comunicar es una herramienta de motivar, es una herramienta de gestionar grupos, es una herramienta de liderar, me parece que es fundamental, esa cualidad de comunicación. Dice Néstor Aristizábal, ¿hay tiempo para cambiar una cultura en un proyecto? Es que tú simplemente imagínate lo siguiente. Imagínate un transatlántico por el mar a 100 kilómetros por hora e intentar que el transatlántico gire en 100 metros. ¿Lo ves posible o no lo ves posible? ¿Cómo ves tú esto? Muy difícil, ¿verdad? Pues cambiar una cultura en una organización es muy complicado, sobre todo por lo que se conoce como la aversión al cambio. Muchas personas dentro de una organización tienen miedo a ese cambio y les resulta complicado pues ayudar o apoyar un cambio de cultura de la organización. ¿Es posible? Sí, es posible. Yo imparto cursos en muchas organizaciones grandes aquí en España
Y lo primero que hay que hacer, y eso es totalmente imprescindible, es tener el apoyo de la alta dirección. Si la alta dirección no apoya el cambio interno, olvídate que esto es imposible. Pero es igual que aplicar las buenas prácticas. Si no hay alguien a alto nivel, si la alta dirección no piensa que utilizando las buenas prácticas realmente se va a mejorar, si no se cree en el valor que aporta la gestión de proyectos, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque en la medida en la que no se obliga o no viene impuesto, por así decirlo, todas las personas tienden a trabajar por fuera de. Por lo tanto, sí se puede cambiar, pero cuidado, lento, poco a poco y con cabeza. A ver, otro compañero, José Fabián Gómez, dice: ¿a qué se debe que las fechas de terminación del proyecto se corran por tiempos indeterminados? Hombre, eso en principio es una mala práctica, porque todo proyecto, por definición, debe tener un inicio y un final definido. Por lo tanto, no sería correcto, sería una mala práctica, comenzar un proyecto sin saber cuándo va a finalizar. ¿eh? Todo proyecto debe tener una fecha de inicio y finalización determinado. Otra cuestión es que a medida que el proyecto avance, luego haya que mover la fecha por cuestiones imprevistas o porque se añada más trabajo, pero en principio no debería ser una causa para mover una fecha final que el proyecto empiece sin saber hasta cuándo va a terminar, ¿no? Eso es una mala práctica. Pregunta Manuel, sin más, que ¿cómo se puede diferenciar entre gerenciar un proyecto y director de un proyecto? Yo creo que es una cuestión terminológica. Al traducir project management, gestión de proyectos, pues en algunos países se traduce como gerencia de proyectos, otra como director de proyectos. Sí que es cierto que el término gerenciar un proyecto o gerencia está más asociado al término del management que tiene que ver con la gestión a nivel organizacional. La dirección de proyectos o la gestión de proyectos está más enfocado a esfuerzos concretos, ¿no? A esfuerzos con inicio y con final que consiguen un resultado o persiguen unos objetivos determinados. Y la gerencia o el management, sin más, hace referencia a la forma de gestión de una organización en general, por así decirlo. Pero vuelvo a repetir bueno, que puede ser una cuestión meramente terminológica. Pregunta Alma Agudelo, ¿qué nos ayuda a ser realistas? ¿Cómo establecer el alcance del proyecto? ¿Por el camino te puedes trazar nuevos retos? ¿Qué hacemos? El principal problema, y está identificado desde hace mucho tiempo, el principal problema al que se enfrenta todo proyecto es uno, y es el famoso alcance. Es prácticamente imposible definirlo bien al 100% en todo proyecto, ¿no? Y sobre todo en determinados ámbitos como el desarrollo de proyectos tecnológicos, en IT, de desarrollo de software, esto es casi imposible, ¿no? Y de hecho, pues la gestión de proyectos se hace en base a otro tipo de buenas prácticas como las metodologías ágiles, ¿no? Precisamente para amoldarse a toda la incertidumbre que genera el alcance. Ahora bien, el alcance, para que esté bien definido, con un nivel de precisión pues razonablemente bueno, necesita cierta planificación, necesita que recopilemos requisitos de todos, necesitamos que analizar esos requisitos, necesitamos dar una vuelta de nuevo, necesitamos contactar con las personas interesadas de alto nivel, necesitamos definir mucho mejor y necesita tiempo, necesita esfuerzo y necesita un consenso bastante elevado en lo que es el proyecto del cliente. Y el cliente debe saber que en algún momento debemos poner un límite para decir, bueno, y ahora podemos empezar a ejecutar el trabajo, ¿no? No hay nada perfecto. Ya os digo que académicamente hablando está muy bien decir que esto son buenas prácticas. La realidad me dice que todo es muy difícil, todo es muy difícil. Y que el alcance es un tema que nunca se da por cerrado en ningún proyecto. Y la medida en la que no se da por cerrado es muy difícil tener todo pues perfectamente planificado, todo perfectamente ejecutado, ¿no? Yo creo que es la gran dificultad que tiene la gestión de proyectos. Pregunta María Victoria, y en cuanto a los temas políticos, donde un director de proyecto sabe que es mejor un camino, pero la presión política de la empresa te lleva por otra, ¿cuál sería la mejor solución y cuál la cualidad que debe tener este director de proyectos? Todo proyecto que se inicia en una organización debe estar alineado con la estrategia y con los procesos. Eso está muy claro. Entonces, cuando la política de la organización te lleva pues, a determinados caminos o a hacer uno de determinados proyectos, hay que pensar que a nivel estratégico ellos tendrán más datos o más conocimientos de hacia dónde quiere ir la organización del conocimiento que solemos tener los directores de proyectos. Normalmente, pues no contamos con toda la información a nivel estratégico.
Normalmente no sabemos por qué se toman ciertas decisiones. Y en muchas ocasiones, pues puede haber proyectos que se inicien y nos parezcan totalmente ilógicos, que nos parezcan que no tienen sentido, pero como digo, en temas de estrategia no se puede hacer mucho más. Y como parte de una organización, en el fondo, si te dicen que tienes que dirigir un proyecto determinado, no te va a quedar más remedio que dirigirlo. Ahora bien, tu responsabilidad profesional te exige que cuando tú veas algo que tú piensas que se puede hacer mejor o que no se debería hacer, por lo menos hay que comunicarlo, por lo menos hay que dejarlo encima de la mesa. ¿Eh? No tenemos más poder para otras cosas, no tenemos autoridad para otras cosas. ¿Eh? Dice María Angélica Ramírez que si una organización no tiene experiencia en dirección de proyectos y contrata a un director externo, ¿qué procedimientos aplica el director del proyecto? Pues hombre, partimos de una situación defectuosa, por así decirlo, y es que una organización, si trabaja por proyectos y no tiene unas buenas prácticas en gestión de proyectos, pues la verdad es que debería dedicar cierto esfuerzo, aunque sea poco, cada uno en la medida en lo que pueda, a establecer y desarrollar unas buenas prácticas, ¿no? Si viene alguien de fuera y quiere trabajar o gestionar un proyecto en base a su experiencia, lo que puede hacer es que gestione un proyecto de una forma completamente distinta a lo que estás habituado a hacer. Y por lo tanto puedes generar cierta incomodidad en los miembros del equipo por prácticas que no conocen, por costumbres que no entiendes, por formas de hacer las cosas a las que no estás habituado. Incluso puede ser contraproducente esta situación, ¿no? Si no tienes buenas prácticas y tienes que contratar a un director externo, pues probablemente el director te marque un poco en base a su experiencia cómo hay que hacerlo, ¿no? Nos dice el compañero Johnny que qué sucede o se puede hacer si a medio camino del cronograma del proyecto la compañía cambia la estrategia del proyecto por cambio de estrategia del negocio. Aquí las buenas prácticas son bastante tajantes. Nos dice que si a mitad de un proyecto cambia la estrategia, lo que hay que hacer es cerrar el proyecto. Eh, hay muchas estadísticas generadas por el PMI que dicen que cuando una organización lleva a cabo proyectos que no aportan valor a la estrategia de la organización, fracasan en un 90% de las oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando un esfuerzo en una organización no cumple con la estrategia, ni tendrá el apoyo, ni tendrá el respaldo, ni habrá disponibles recursos para ellos, porque estarán centrados en aquello que sí es prioritario, en aquello que sí es estratégico. Y además es muy claro, es decir, como todos los proyectos, todos los procesos están enfocados o están alineados con la estrategia, si hay un cambio de estrategia, hay que reconducir la situación. Hombre, si te pilla con un proyecto muy avanzado, con un nivel de avance muy elevado, pues a lo mejor es peor cancelar que seguir. A lo mejor lo que te dice, lo que me diría a mí el sentido común es, bueno, pues termina el proyecto tal como está y ya veremos a partir de cuando finalice cómo gestionamos el resto del proyecto. Pero la buena práctica, si me preguntas, sería amoldarse a la nueva estrategia o amoldarse a los nuevos objetivos. Pregunta Iris, ¿qué se puede hacer cuando se realizan proyectos de investigación para diseñar nuevos productos o desarrollar nuevo conocimiento en la que no hay un buen trabajo en equipo? ¿Cómo puede el líder del proyecto modificar este comportamiento para el éxito del proyecto? La gestión de personas es lo más complicado que hay. Uno puede tener mucho conocimiento en gestión de proyectos, uno puede ser el más listo, conocer mil cosas, pero en el fondo lo de dirigir personas es algo distinto. Dirigir personas es muy difícil porque un director de proyectos se puede encontrar con una situación y es miembros del equipo desmotivados por su posición dentro de la organización, que le hayan prometido ciertas cosas que no se han cumplido, que vea que su carrera profesional se ha quedado estancada, que vea que su trabajo es repetitivo y monótono, que vea que da igual lo que haga porque nadie se lo reconoce, que vea que nadie le pregunta o le tiene en cuenta para tomar alguna decisión. Es decir, ese tipo de cuestiones tan pequeñas suelen desmotivar bastante a los miembros de un equipo. Por lo tanto, en ocasiones no depende tanto de que llegue un director con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en una situación dada, ¿no? Y ante una situación de hecho, es muy difícil cambiar la ruta o la tendencia. Evidentemente, todo lo que sea desarrollar un proyecto, me da igual que sea de desarrollo de investigación como de otro sector, todo lo que sea la gestión de un equipo en un ambiente conflictivo o con personas desmotivadas es complicadísimo, complicadísimo.
¿Qué podría hacer un director? Pues poner toda la buena voluntad, comunicando, creando actividades de grupo, eh, fomentando la comunicación entre ellos, fomentando el trabajo en equipo, fomentando la cultura en equipo, lo que fuera para intentar aumentar dentro de lo posible esa motivación, aunque en muchas ocasiones pues no dependa del director de una forma directa. Como te digo, si te encuentras con una situación dada, con unos datos o con una situación ya concreta que viene heredada, la gestión es muy complicada. Juan Carmona nos pregunta que tengo un jefe que quizá no lo sabe, pero tiene unas cualidades pésimas de liderazgo. ¿Hay que decírselo? Te aconsejo que no. No se lo digas. No se lo digas porque normalmente se lo suelen tomar de muy mal, ¿no? Por mucho que te diga un director que no, yo soy totalmente proactivo, me puedes decir lo que quieras, estoy abierto a consideraciones, pues lo mejor es que no se lo digas. Lo mejor es que no se lo digas, porque se lo suelen tomar demasiado mal. El liderazgo, fijaros, las habilidades interpersonales, igual que el conocimiento se puede adquirir, las habilidades interpersonales yo estoy convencido que no. Es decir, la comunicación, tú puedes ir a cursos de cómo comunicar, ¿vale? Pero la comunicación con los miembros de tu equipo, ese día a día, esa preocupación por los miembros del equipo día a día, es algo muy, muy personal, que se tiene o no se tiene, ¿no? No se trabaja o no se fuerza. Si se fuerza queda fuera de lugar. Exactamente igual que el liderazgo o la influencia. Es decir, ¿uno es más líder porque vaya a 50 cursos de liderazgo? Pues gracias a Dios no. Eso es una percepción externa que se tiene de una persona en particular, pues debido a, pues porque genera respeto, genera confianza, y todas esas cualidades hacen que sea una persona de influencia, ¿no? Por lo tanto, pues puede ser una persona con muchos conocimientos técnicos o con muchas habilidades, pero puede ser absolutamente un cero en lo que tenga que ver con habilidades interpersonales. Por lo tanto, consejo, no se lo digas. Luis Jara nos pregunta cuáles serían las mejores herramientas a utilizar para minimizar los riesgos. Bueno, yo creo que esa pregunta daría mucho de sí. Yo te emplazo a toda la temática de riesgos que hay en el máster de gestión de proyectos porque, bueno, herramientas para minimizar riesgos hay muchas. Hay muchas estrategias, hay muchas matrices que se podrían utilizar y, por lo tanto, pues la verdad es que no, nos podríamos detener muchísimo en este tema en particular. Mónica Contreras nos pregunta que si existe algún tipo de software que ayude a una planificación y control de un proyecto. Pues yo creo que herramientas comerciales hay muchas, ¿no? Hay como el Microsoft Project, como el Primavera P6, que son herramientas de software de pago que son muy potentes, sobre todo el Primavera P6. Y luego hay mucho software libre que uno puede utilizar para la gestión de proyectos. O sea, hay mucho que uno puede utilizar. Amanda Ávila pregunta cómo manejar la incertidumbre de un equipo que ha sido seleccionado por su expertise, pero que ellos piensan que al final, una vez se finalice, van a ser despedidos. Pues volvemos a lo de siempre, la dificultad de gestionar esto. Yo creo que debemos partir de una cuestión y es de la responsabilidad profesional de cada uno. Y cada uno debía saber que cuando está en una organización, en un proyecto, trabajando en un esfuerzo temporal, tiene que dar lo mejor de sí y lo mejor que pueda. Y cuando finalice, pues Dios dirá si te echan o si sigues o que sea, ocurra lo que ocurra. Lo que uno tiene que hacer es hacerlo lo mejor posible en el momento que está y donde está. Más allá de eso, pues es muy difícil, ¿no? Evidentemente, pues hay una desmotivación al saber que cuando finalice me voy a ir, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer el trabajo mal? ¿Ya no voy a preocuparme por las cosas? Yo creo que no. La actitud debe ser primero de uno, personal, ¿no? Y a partir de ahí hacia afuera. Margarita González dice cuál sería el factor mayoritario por el cual muchos proyectos fracasan. ¿Podría ser la falta de seguimiento del mismo? Causas hay cientos. Yo te diría que podría haber cientos de causas, pero sí que es verdad que siempre se estima que la causa que más genera fracaso en un proyecto es la mala definición de alcance. No recopilar los requisitos adecuadamente, no definir exactamente lo que hay que hacer, añadir alcance a medida que el proyecto avanza. Todo eso hace que un proyecto sea prácticamente ingobernable, ¿no? El resto más o menos se puede manejar, pero el alcance es la piedra angular de todo proyecto. Liliana 2 nos dice qué hacer cuando se ha invertido mucho dinero en el lanzamiento de un producto y una vez lanzado no se ven los resultados esperados. Pues poco te puedo decir, ¿no? Mala suerte. Es decir, muchas veces uno piensa que el resultado de un proyecto va a ser distinto y en ocasiones o no nos hemos preocupado por saber qué piensa el usuario o si ese producto en realidad es útil o no es útil, si es adecuado al uso, si cubre una necesidad, si es caro, si es barato, cuál es el público objetivo. Es decir, yo creo que hay tantos elementos que hay que valorar que
uno puede hacer el mejor estudio del mundo y luego encontrarse que fracasa. O al revés, uno de repente saca un producto que uno piensa que es la mayor tontería y de repente tienes un éxito que no te puedes ni creer, ¿no? No se sabe. ¿Tenemos más tiempo para...? Sí, vale. Pablo Andrea Meneses nos pregunta, bueno, buenos días para todos, igualmente para ti. ¿Qué tipo de tecnologías o software son los más adecuados para dar apoyo a la gestión de proyectos, teniendo en cuenta la diferencia que puede haber entre un proyecto y otro? Yo os había comentado que se suelen utilizar muchos. Hay herramientas comerciales como el Microsoft Project o como el Primavera P6. Y, pero luego hay muchas herramientas libres que te ayudan a gestionar un proyecto, ¿no? Algunas pues más definidas que otras, pero bueno, que sobre herramientas hay muchísimas. Y simplemente vamos a responder estas dos últimas preguntas por el tema de tiempo. Daniel Elena López nos pregunta si el director de proyectos no necesariamente es un personal técnico, ¿cómo crea un cronograma realista? Es que un cronograma, en cuanto a un proyecto, siempre hay una parte del trabajo asociada a la parte técnica, pero hay mucho más trabajo asociado a la parte que no es técnica. Y entonces se diferencia claramente entre lo que es el alcance del proyecto y el alcance del producto. El alcance del producto es un alcance más pequeño en relación al trabajo de un proyecto. Por lo tanto, cuando hay trabajo técnico y puede desarrollar un cronograma realista, debe basarse y confiar en las estimaciones que hacen los miembros de su equipo. Pero hay que acordarse que la parte técnica es realmente pequeña o puede resultar pequeña en comparación con todo lo que hay que hacer dentro de un proyecto, ¿eh? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por último, Beatriz Suárez nos pregunta cómo manejar las ganas de poder, aunque ello entorpece la dirección de proyectos. Bueno, volvemos siempre al tema de la gestión de personas. Siempre dentro de los grupos va a haber personas, hay un test muy curioso que se llama el test de Belvin, que hace un poco dentro de un equipo, califica a las personas en virtud de, bueno, de cuáles sean sus aspiraciones, por así decirlo. Y siempre hay una persona en un grupo, igual que está el pesimista, igual que está el optimista, igual que está el vendedor, igual que está el técnico, pues hay siempre una persona que desde luego es el más ambicioso, ¿no? ¿Cómo luchar contra el ambicioso? Pues con mucha mano izquierda, con mucha habilidad interpersonal, con comunicación y bueno, en el fondo gestionándolo de la mejor forma posible y es muy difícil, pero como digo, pues fomentando más que la individualidad el trabajo en grupo, fomentando el trabajo en equipo, fomentando las actividades de desarrollo de grupo y sobre todo viendo bueno, que más que una persona y que un líder hay pues todo un grupo. Yo creo que ya el tiempo de los gurús ha acabado. Yo sinceramente pienso que creo en el poder del grupo, mucho más que en el poder de la persona como un gurú. Y como parte de ese pensamiento, pues creo que cuanto mejor trabaje el grupo, pues mejor. Bueno, pues hemos terminado la ponencia. Me ha sabido a poco. Podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Muchas gracias por vuestra participación, por vuestras preguntas. Y, y nada, muchas gracias a todos. Y estoy encantado de haber hecho esto y que todos sabéis participar de tantos países, de verdad. Muchas gracias a todos por participar.